Buenos días, ¿me escuchan? ¿Fuerte y claro? No muy fuerte y no muy claro. Más o menos. ¿Cómo les ha ido, hermanos? ¿Cómo estamos? Bien, bueno. Y otra semana más y no llegó el temblor tan duro que estaban esperando todos, ¿no? Bueno, mi hermano Robert, puso varias canciones que hablan sobre el tema de hoy. Y cerró con el versículo. ¿Quién se acuerda del versículo que cerró Robert? Primera de Pedro. ¿Primera de Pedro qué? Primera de Pedro, capítulo 4. Ya se le olvidó tan rápido, si lo digo hace un minutico. Primera de Pedro, capítulo 4, 4:25, ¿cierto? Dice que la palabra, que todo esto se va a acabar, pero que la palabra de Dios va a perdurar. Y pues es el tema de nuestro mensaje hoy. Mi hermano me lo adivinó, me adelantó varias cosas. Hay un gran problema en esta sociedad. Hoy pensaba qué ejemplo les iba a poner y pues fácil. Tomás acaba de llegar de jugar fútbol, ¿cierto, Tomás? Y tuve la oportunidad de jugar con Tomás en el campamento, con mis hijos. Y no había reglas, la cancha no estaba marcada y no había árbitro. ¿Cómo le fue Tomás jugando fútbol en esas condiciones? Mal, ¿cierto? Mal. Le dieron como tres golpes. Eso allá, fue la primera vez que yo veía allá a Chucho, pero ¿qué pasó con el chino? Entonces, todo el mundo decía, y mi hermano Robert hoy cantaba una canción, Libertad, Libertad. Y yo preguntaría a Tomás, ¿qué mejor, Tomás, jugar sin árbitro o con árbitro? Con árbitro, ¿cierto? Toda la vida. El fútbol se diseñó para jugar 22 jugadores en una cancha con ciertas medidas, cierto árbitro y ciertas normas. Pero la gente habla de libertad. Y vemos un mundo que dice que es libre. ¿No han escuchado mucho eso de libre? Sé libre, ve y sé libre, sé libre, sé libre. Y mucha gente piensa que ser libre es hacer lo que queramos. ¿Y los cristianos qué pensamos de la libertad, como decía Robert? Somos libres, ¿cierto? La Biblia dice en Gálatas que somos libres. Y lo cantamos aquí, hay libertad. Pero ¿qué es la libertad para el cristiano? ¿Será que somos llamados a estar en una danza continua de amor, sin ninguna norma ni regla y hacer lo que queramos? Tal vez no, ¿cierto? ¿Dónde ponemos la ley de Dios? Pues hermanos, hoy les traigo una predicación que se llama ¿Qué pensaba Cristo de la Escritura? El relativismo en la sociedad tiene un gran componente que es que no hay una norma que nos rija a todos. Y cada uno pone una norma y en esa norma basa su moralidad, ¿cierto? Para algunos grupos está acá, para otros grupos está acá, para cierta religión está acá, para ciertos niños está aquí. Todos los grupos tienen una moralidad relativa. Todo es relativo. Las leyes son relativas. Ahora todas las leyes se puede apelar. A usted lo condenan y usted a una corte superior y otra superior y otra superior. O sea, los jueces ya no dictaminan sentencias, sino que dan opiniones o de cierta manera ya se ha perdido la credibilidad en la justicia por eso, porque usted vaya y lo condenan, pero dice, no, pues yo voy a apelar. Y comienza esto y se demoran 15, 20 años. ¿Alguno está en un proceso? ¿No? Ah, bueno, Luchito estaba en procesos. Entonces, el relativismo porque no hay una norma absoluta. Y las personas tienen la norma moral de acuerdo a la que se ajusta a sus intereses. Sí, todos tenemos una norma moral. Hasta los ladrones, como ya les he dicho varias veces. En el barrio los ladrones decían, no, a los del barrio no los robe. Eso está mal. O no robe a las viejitas porque eso sí es que está mal. ¿Cierto? ¿No escucharon a nuestro candidato a la alcaldía diciendo que en la pandemia los ladrones pobrecitos no pudieron salir a robar? A Gustavo Bolívar. He estado escuchando los debates de los candidatos y el hombre lo afirmó así. El hombre dijo, no, pero es que en la pandemia ni el que vendía dulces ni el ladrón pudo salir a robar porque no había gente en la calle. Entonces, pobrecitos ellos. Sí, la moral es relativa y cada uno tiene una moral de acuerdo a su conveniencia. Usted pregúntele a su esposa que duerme con usted, ella piensa sobre algunos temas diferentes a usted. Y la moral es diferente, ¿cierto? La moral es diferente, cada uno tiene una moral. Ese es el gran problema de este mundo, que no hay una base verdadera, ni una ley verdadera. Y en la iglesia hay movimientos que dicen que la Biblia está pasada de moda. ¿Han escuchado eso? La Biblia está pasada de moda.
La Biblia no es para estos tiempos. Como se escribió hace 2000 años, pues la Biblia no es para estos tiempos modernos, donde hay gente moderna, donde hay personas con pensamientos abiertos. Dicen, la Biblia no encaja. No, la Biblia no me sirve. ¿Qué nos puede decir un libro de 2000 años? Dicen algunos. Otros dicen, no, es que la Biblia es una recolección de pensamientos humanos sobre Dios. Ustedes hablan con filósofos y con gente que dice ser sabia, dicen, no, es que la Biblia no la escribió Dios, sino es una recolección de pensamientos humanos sobre lo que ellos pensaban sobre Dios. Y ese es el argumento para no tomarla en cuenta. Y la gente vive su vida sin pensar en lo que Dios quiere. Algunos cristianos, y aquí lo escuchaba, que la Biblia hay que actualizarla. Y para mí es ridículo pensar que un hombre pueda ser más sabio que Dios. ¿No piensan ustedes igual? O sea, un hombre que va a tener que decirle a Dios, si Dios dijo que será su perfecta y absoluta palabra. A veces en la iglesia cada cristiano tiende a interpretar la Biblia como mejor le parece y toma lo que le gusta y lo que no le gusta lo desecha. Ama a tus enemigos. No, pero yo no quiero amar a mi enemigo. ¿Sí? Pues que es tan difícil. Sobrelleva la carga de tu hermano. No, pues él se metió en ese problema, que mire a ver cómo hace. Y así, el cristianismo se volvió así, de mandatos relativos. Yo tomo lo que me conviene y lo que no me conviene, no lo hago. Incluso han llegado a puntos que dicen que hay ciertos pasajes que no son ciertos, sino que fueron escritos por cierta gente religiosa. Pero la verdad, como decía Robert, es que la Biblia es la eterna, infalible, perfecta palabra de Dios. Y es este hombre moderno del año 2000, que no encaja en la Biblia. El hombre moderno no encaja en la Biblia. ¿Cómo va a encajar un hombre lleno de pecados? Un hombre donde todo lo ve relativo, donde solo hay dos hechos, y es tan así el relativismo que ya no podemos decir que hay dos hechos, sino que hay dos hechos y 32 maneras de expresar su sexualidad. En eso estamos. Todo es relativo. Usted ya no es hombre y mujer, usted ya es, por aquí ya escuché dos palabras nuevas. ¿Cómo decía? Demisexual y otra palabra nueva. Y nos miramos con mi esposa, ¿pero qué es eso? ¿Cómo se interpreta la gente? ¿Cómo se ven hoy en día? Sí, la gente se quiere ver como ellos quieren verse. Hay gente que quiere ser árboles, hay gente que quiere ser ciervos, perros, gatos, burros, yeguas. Y ahí estamos. El hombre, mi querido hermano, siempre ha ido en contra de Dios y de su palabra. Pero dice Romanos 3:1 que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. No les interesa saber de Dios. Porque si ellos vienen a Dios y ven acá la Biblia y ven la ley moral de Dios, ¿qué van a decir? La ley está alta, yo no soy capaz de cumplirla. Entonces prefiero vivir mi vida haciendo lo que se me dé el gusto. No quiero usar la otra palabra porque... Ejemplo, Israel. A Israel le dieron la palabra de Dios, ¿y qué hizo Israel? ¿Hacer caso? No. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba recibiendo las 2 tablas de parte de Dios que él escribió con su dedo? ¿Qué estaban haciendo abajo en el campamento? Una pachanga, ¿cierto? Estaban allá mismo, no se demoraron ni 2 días. Y estaban allá en Guachafita, dice Nancita allá. Entonces Moisés baja y rompe las tablas y el Señor dice, uy no, los que están allá abajo ya están haciendo lo que les dije que no hicieran, que no adoraran ídolos y que no se embriagaran y todas esas cosas, pero allá están que lo hacen. ¿Y será que las iglesias es diferente? Ustedes ven las iglesias alrededor del mundo y todas han sustituido la Biblia por dogmas de hombres. ¿Qué son dogmas? Cosas que ellos creen que los van a acercar más a Dios, ¿cierto? No vamos a empezar con la tradicional, vamos a empezar con el cristianismo. Vamos a empezar por la casa de Dios. Hay hombres que imponen modas dentro de las iglesias. No, hay que poner la falda hasta aquí, otros hasta aquí, otros hasta aquí, otros hasta aquí. Porque ellos piensan que eso va a hacer más santas a las mujeres de la iglesia, ¿cierto? O hay unos hombres que dicen, no, hay que venir todos los domingos en corbata. Hoy me vine en bocadillo porque me acabaron los vestidos. Ya usé los 2 que tenía. El que entendió el del bocadillo lo entendió. Entonces van cambiando las normas de Dios por normas humanas. Piensen, allá un cliente mío que es testigo de Jehová. Y el hombre cada vez que va a pagar saca su billetera, no la traje. Y ahí hay un carnet que dice, por favor, si me accidento no me pongan sangre. No me pongan sangre. Y ellos piensan que eso
los va a hacer más santos y les va a dar un lugar más especial en el cielo. Piensen en los mormones no toman café. Ellos dicen, no, es que yo no tomo café porque eso me acerca más a Dios y me hace más santo. Los adventistas del séptimo día no trabajan los sábados. La iglesia tradicional, la que rige este país, ¿qué dice? Haz esto para que puedas acceder al reino de los cielos. ¿Qué es esto? Cumple 7 sacramentos y 10 mandamientos de la ley de Dios más 10 mandamientos que manda la Madre Iglesia. Porque ahí lo dice literalmente. Yo con mi esposa todos los domingos cruzo por el templo allí del Divino Niño y yo voy mirando las paredes y dice, mandamiento número 11, obedecerás a la Madre Iglesia en todos los mandamientos. ¿Listo? Y así, le van metiendo cosas y cosas. ¿Y qué dicen los animalistas? No maltraten los animales porque si yo soy bueno con los animales, allá me espera el cielo. ¿Y qué dicen los grupos homosexuales? ¿Qué dicen ellos? Amémonos. Porque como Dios es amor, entonces amémonos y bajan al estándar de Dios para poder cumplir mandamientos que los puedan llevar al cielo. Pero hoy les vengo a hablar de lo que Cristo pensaba de la ley de Dios. Y vamos a salir con 2 preguntas en nuestra cabeza. ¿Qué pensaba Cristo de la ley de Dios? ¿Los cristianos estamos obligados a cumplir la ley moral de Dios? Cuando hablo de ley moral, hablo de los 10 mandamientos. ¿Listo? Los mandamientos que fueron entregados a Moisés allá, escrito por el dedo de Dios. Como seguidores de Cristo, ¿qué debemos pensar acerca de la Biblia? Mi querido hermano, ¿qué piensa usted acerca de la Biblia? ¿Listo? Contextualicemos un poco. El Señor Jesús, ¿cuánto duró en el anonimato? 30 años. Nadie sabía que había llegado el Mesías. Solamente su mamá y José, que ya había muerto, y sus hermanos lo habían visto hacer cosas. Yo no me pregunten a mí si él sabía que ya era Dios, porque yo no lo sé y la Biblia no lo dice y no quiero entrar en esas conjeturas. Pero él dura 30 años y aparece después de su bautizo. ¿Se acuerdan que hablamos del bautizo en Mateo? Y el Señor entra a un sistema legalista. ¿Qué es un sistema legalista? ¿Qué hacían los fariseos? Lavándose las manos por todo, ¿cierto? Tenían ritos y rituales. Ritos y rituales. Haz esto. Como cuando aunque yo nunca fui muy religioso, pero yo veo a gente que cada vez que pasan por un cementerio se hacen, o cada vez que pasan por algún sitio se pasan. Eso es legalismo, porque ellos piensan que esos ritos los van a llevar a Dios. Y nada más lejos de la verdad. Bueno, ya van 3 veces, dos la abrieron y una la cerró. Y otros tienen mucho frío. Pues no deberían tener mucho frío porque no se dieron cuenta que hoy están más junticos. Bueno, hermanos, sigamos. No entremos en discusiones. Sigamos. Tranquilos que próximamente les va a poner aire acondicionado. Bueno, hermanos, sigamos en nuestra discusión. El Señor Jesús, ¿qué mensaje traía? Amor y misericordia. Amor y misericordia. ¿Y con quién se la pasaba el Señor Jesús? ¿Con los ricos? ¿Con ladrones? ¿Con pobres? ¿Con enfermos? ¿Con prostitutas? Él se la pasaba con ese tipo de gente. ¿Y los fariseos qué pensaban de estas personas? Que eran lo peor de la sociedad, que había que tenerlos por allá escondidos y rechazarlos. Y decirle, no, si usted sigue haciendo esto, no va a entrar al reino de los cielos porque los únicos que entran somos los que somos como yo. Así, como yo. Eso usaba mucho mi hermano Gustavo, le decía, como yo. ¿Sí se acuerdan? Él decía mucho, como yo. Entonces, el Señor Jesucristo no se identifica con ninguno de estos grupos, ni con fariseos, ni con romanos, ni con nadie. Entonces, ¿qué empezó a pensar la gente? Este es un revolucionario. Todos dijeron, no, este vino a cambiar todo. Vino a acabar con la ley, vino a acabar con la religión, vino a acabar con todo, porque la gente estaba cansada de cumplir ritos de hombres. ¿Sí? Porque los fariseos, vamos a ver, discutían por todo. Discutían por todo. La religión en el momento del Señor Jesucristo era una religión externa. ¿A qué se refiere? A que se preocupaban mucho cómo se veían, pero no se preocupaban mucho de lo que había por dentro. Tenían corazones sucios
con ropa limpia. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Podemos andar andrajosos, pero con corazones puros, puros y limpios. En el pasaje de hoy, que es Mateo 5, versículo 17 al 20, el Señor sube la ley al nivel que Dios quiere tenerla. El Señor dice, bueno, yo no vine a romper la ley sino a cumplirla. Yo no vine a acabarla sino a hacerla efectiva, como decimos por ahí. Por eso ustedes leen el Sermón del Monte y después del versículo 20 en adelante él habla sobre ¿qué? Sobre la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amar a los enemigos, las ofrendas, el ayuno, la oración. Y habla de muchas cosas. Y ¡pum! Les patea la religión. Le patea los ritos, le patea las creencias, les patea todo lo que ellos pensaban que los iba a llevar al cielo. Que los iba a llevar al cielo. Porque los líderes religiosos que habían hecho, mis queridos hermanos, habían bajado la ley de Dios a un nivel que ellos pudieran cumplir. Entonces se reunían los escribas, nos reuníamos Chucho, Robert y yo acá a discutir. Y decíamos, bueno, ¿qué dice un mandamiento? Guardar el día de reposo. Dice, no trabajarás. Entonces se pegaban ellos de ahí. ¿Qué es trabajar? Entonces decían, bueno, trabajar es que de pronto el señor que tiene caja de dientes salga con su caja de dientes el sábado. Decían eso ellos. Porque como usted hacía una fuerza, entonces usted trabajaba. Que si el señor que tenía muleta, podía andar con la muleta. ¿Qué más decían? Que si cargar un bebé era trabajo, allá como carga Karencita a la niña. Decían, no, la mujer no puede salir. Y ni hablar de que podía salir con peluca, la cogían a piedra de una vez en la calle. Tenían pequeños mandamientos que pudieran cumplir. ¿Y será que pasa eso en nuestras vidas? ¿Será que tenemos pequeños mandamientos en nosotros que nos hacen creer más santos que otros? Y eso es la religión, mi querido hermano. La religión es cuando usted tiene mandamientos pequeños que creen que lo pueden llegar al cielo. ¿Sí? Cuando usted cree que si no es tan malo como el vecino, eso lo va a llevar al cielo. Cuando usted cree que no es tan malo como Garabito, eso lo va a llevar al cielo. Pero le tengo una mala noticia. Dice la Biblia que todos somos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es. O sea que todas las obras que usted haga por alcanzar el cielo son trapos de inmundicia. No le alcanza. No le alcanza. La única manera de que usted llegue al cielo es a través del camino nuevo y puro que es el Señor Jesucristo. Ahí estamos. Es tanto así que en Marcos 7:8, el Señor les dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces vemos a la gente del mundo teniendo mucha religión. Los musulmanes tienen su Ramadán, los católicos tienen su Semana Santa, algunos grupos cristianos tienen reuniones particulares de avivamiento y mover del espíritu y todas estas cosas que a Dios no le agradan. Vemos pastores definiendo cómo tiene que vestir, cómo tiene que hablar, cómo tiene que venir, cómo tiene que ir. Entonces a los que hacen libre de Cristo, los hombres les quieren poner cargas. Por favor habla así, por favor siéntase así, por favor todos vamos a venir con camisa blanca. ¿No han visto que ustedes reconocen a un testigo de Jehová porque todos se visten igual? ¿Cierto? Esos son mandamientos de hombres, que la gente quiere imponer para creer que eso lo va a hacer salvo, mi querido hermano. Entonces, si usted se cree muy buena persona, pues está equivocado. Todo lo bueno que usted cree que haya hecho, no lo va a llevar al cielo. Porque esas son obras de hombres. Obras de hombres. ¿Qué es la justificación? Vamos a hablar un poquitico aquí de teología. La justificación propia, o sea, lo que usted cree de usted, cuando usted se cree muy bueno, es esto. La justificación propia se basa en reducir la norma de Dios y en exaltar la bondad mía propia, que es imaginaria, y pensar que yo soy bueno. ¿Ustedes con quién se comparan? ¿Con quién se compara cada uno de ustedes? Con los demás, ¿cierto? ¿Y cuál es nuestro modelo? Cristo. Si yo me comparara con alguno de ustedes, tal vez yo sería más bueno, ¿cierto? O si usted se comparara con otro, tal vez usted sería más bueno, ¿cierto? Siempre tendemos a compararnos con otros. Y nunca con uno mejor que uno. Casi siempre es con uno peor que uno. O no quedar bien, ¿cierto?
Es que yo soy buen empleado. Es que yo sí. Decía mi hermano Gustavo, es que yo sí. O sea, no sé por qué se me vino a él ahorita. He estado pensando mucho en eso. ¿Qué es lo que Cristo ofrece para usted que viene por primera vez y tal vez piensa que tiene obras para llegar al cielo? Que tal vez por sus buenas obras la puerta de los cielos se le ha abierto. ¿Qué dice la justificación divina? Se basa en reconocer nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos y reconocer que necesitamos un Salvador, y ese es Jesucristo. ¿Cómo nos vemos? ¿Muy limpios? ¿Muy santos? ¿Muy puros? Tal vez ese es nuestro pecado. Y necesitamos ver es que somos inmundos, llenos de pecado, que estamos lejos de la presencia de Dios por causa de nuestro pecado. Y no importa el pecado que sea. Puede ser un pecado pequeño, puede ser un mal pensamiento, puede ser odio por otra persona, puede ser murmuración, puede ser envidia, puede ser ira. Porque a veces pensamos en pecados como asesinar, obras, pero pecados también es lo que llevamos dentro de nosotros. Entonces, mi querido hermano, el Señor Jesús comienza ese sermón, y si usted cree que yo soy demorado, imagínese a Cristo hablando esto en un solo día, porque Él habla todo en un solo día, 5 al 7 en un solo día lo dice, ahí en la colina, como ya lo vimos. Entonces vamos a retomar nuevamente la predicación de Mateo 5, donde la habíamos dejado. Hablamos del sermón del monte, que son las formas en que usted entra al reino de los cielos, que es siendo pobre en espíritu, siendo manso, llorando por su pecado, teniendo sed y hambre de justicia, siendo un pacificador. Uy, se me fueron las otras. Misericordioso. No, solo después. ¿Y qué conseguimos con todas estas cosas? Lo que predicó mi hermano Brian. ¿Cómo vieron a Brian? ¿Bien? Bueno, listo. Él predicó que para tener el mundo, ¿qué tenemos que ser? Sal y luz. Sal y luz. ¿Y cómo somos sal y luz? Pues cumpliendo las bienaventuranzas. ¿Cierto? El Señor pone el nivel acá. Pero como Cristo es bueno y es misericordioso, y vamos a ver cómo podemos llegar a ser luz y cómo podemos llegar a ser hombres que practiquemos las bienaventuranzas. ¿No les parece maravilloso? Porque toda la enseñanza de Cristo viene secuencial. O sea, Él habla una cosa y después enlaza con otra y enlaza con otra. No crea que son cosas al aire, que se le ocurrió hablar de una cosa y a los 5 minutos se le ocurrió hablar de otra. No. Perdón, casi me caigo. El Señor enlaza todo su mensaje. 2 capítulos para decirnos cómo entrar al reino de los cielos, qué debemos ser en el mundo, y ahora nos va a decir cómo podemos cumplir este mandato de ser sal y luz. Vayamos a Mateo 5 y vamos a leer nuestro pasaje de hoy. Jesús y la ley. El Señor dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante de uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. El Señor da 4 razones aquí, una por versículo. Las anotamos, por favor. Hoy creo que va a haber solo una. Quería ver 2, pero no creo que me dé el tiempo. La primera, la importancia de la ley. La segunda, la incidencia de la ley. La tercera, la invariabilidad de la ley. Y la cuarta, la intención de la ley. Las 4 bis. ¿Cómo me vieron ahí? ¿Otra vez la repito? ¿Se perdieron? Pero solo vamos a ver la primera, mis hermanos. La importancia de la ley. La incidencia de la ley. La invariabilidad de la ley y la intención de la ley. ¿Dónde se perdió, Cata? Invariabilidad, o sea, no cambia. Me tocó buscar palabras muy rebuscadas porque no me cuadraban tan fácil. Listo, primer punto, la importancia de la ley. Versículo 1. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
El Señor dice, no he venido a cambiar la ley. O como dicen algunos, allá en la Nacional, o allá en la calle, o los que tiran piedra, que el Señor fue el primer revolucionario de la historia. Lejos de esto. Cristo no vino a cambiar nada. Él no vino a cambiar absolutamente nada. Él no fue un revolucionario que vino a cambiar todo. ¿No han escuchado esos términos? Que Cristo fue, por eso yo creo que todos los hippies tienen el pelo largo y barbas. Pienso yo, ¿no? Como el Señor Jesús tenía pelito y barbita, pues quieren ser el primer revolucionario de la historia. Pero no, Cristo vino a sujetarse a la ley divina. ¿Qué dice al final? Yo vine a cumplirla. Esta palabra abrogar es una palabra que significa destruir, derribar. Se usa para hablar del templo, cuando el Señor dice que ese templo va a ser destruido. O cuando dice que el cuerpo va a ser destruido en 2 Corintios 5. El Señor da 3 razones por las cuales la Biblia es la palabra eterna, perfecta y autorizada por Dios. En el versículo él dice, versículo 17, no penséis, el Señor Jesús como era Dios, sabía lo que ellos estaban pensando. Ellos pensaban que Él venía a cambiar todo. ¿Qué decía el Señor Jesús con todas las normas de los fariseos? ¿Qué les decía? Se burlaba de esas normas, ¿cierto? ¿Qué hacía con el día de reposo? Todos los días de reposo hacía milagros. Y comía y salía a trabajar. ¿Qué más dijo Él? Se burlaba de los lavamientos. Porque Él dijo, lo que contamina al hombre no es lo que está por fuera, sino lo que entra. Porque todo lo que comemos sale para la letrina. ¿Cierto? ¿Qué más dijo el Señor de sus mandamientos? Que habían cambiado las normas de Dios por cosas de hombres. Entonces así el Señor empezó la confrontación. Les digo, saquen esas palomas porque aquí no pueden vender. Y así comenzó Él a confrontarlos directamente. El Señor Jesucristo les lee la mente y les dice, oigan, ¿ustedes piensan que yo he venido a hacer esto? Pues no, yo no he venido a eso. Yo he venido a cumplir la ley. Esa es pensar. Segunda palabra, abrogar. Ya les dije que abrogar es romper o destruir. Ellos pensaban que Él venía a romper o a destruir la ley de Dios. Pero el Señor dice no. ¿Listo? La ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué se imaginan ustedes cuando el Señor dice yo no he venido a romper la ley? ¿Qué es la ley para cada uno de ustedes? Lucho, ¿qué es la ley? Aviéntese. Normas, ¿cierto? Pero hablando bíblicamente, ¿qué es la ley? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es? Bueno, hermanos, todos dijeron algo de verdad. Todos dijeron algo de verdad. Para los judíos hay 4 cosas a lo que se refiere la ley. Primero, al decálogo de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la ley moral de Dios. Segundo, a todo lo que hay en Levítico y Éxodo, ¿cierto? Toda la ley ceremonial, toda la ley civil, toda la ley judicial. Tercero, a las tradiciones rabínicas, a todo lo que les dije ahorita, que si salía del mochito con su brazo de palo, era trabajo. A todas esas cosas también le decían la ley. Pero Cristo, aquí se refiere a la ley y los profetas. Ahí le pone los profetas. Ahí seguidito dice, se me perdió el versículo. Y los profetas. Cuando usted escuche la frase en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, ley y profetas, se está refiriendo a la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. No se está refiriendo a nada más, a nada más. Ya aclarando esto, ahora sí vamos a mirar las 3 razones que da el Señor. Primero, ¿quién dio la ley? ¿Quién dio la ley? Dios, ¿cierto? ¿A quién? ¿Pero a quién? A Moisés, ¿cierto? Éxodo 21. Alejo, Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Y Dios cómo habla ahí? ¿En primera persona o en tercera persona? Ah, no lo ha puesto Alejo. Éxodo 21, por favor. 1. En primera persona, él dice, yo te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová. Y de ahí para adelante todos los mandamientos los da en primera persona. Dios mismo escribió la tabla con su dedo. Dios mismo. No se la mandó a otra persona para que se la diera a Moisés. Dios mismo le dijo. ¿Listo?
¿Qué son los 10 mandamientos? ¿Qué se imaginan ustedes que son los 10 mandamientos? Mi esposa me dijo hace 8 días, no pregunte tanto. Pero me gusta preguntar, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes que son los 10 mandamientos? ¿Qué son los 10 mandamientos? Rápidamente. No, ¿qué son los 10 mandamientos? La palabra viva de Dios, dice Toño, listo. ¿Antes de los 10 mandamientos había alguna ley? No había ninguna ley. No había ninguna ley. Los 10 mandamientos son simplemente, mi querida Dana, la expresión de la persona y atributos de Dios, de su santidad. Dios dijo, bueno, yo soy santo y les voy a dar 10 mandamientos a ustedes para que ustedes sepan cómo vivir santos para mí. ¿Cierto? Esos son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la expresión de la persona de Dios. No es más. ¿Cómo les va con el Antiguo Testamento? ¿Les gusta leerlo? ¿Les gusta? Pues si no lo leen, les recomiendo que lo lean. Porque si no entendemos el Antiguo, no entendemos el Nuevo. Porque el Antiguo es el que da la base al Nuevo. ¿Cierto? ¿Alguno cree que Dios ha cambiado? ¿Ustedes creen que Dios cambia? ¿Qué dice Malaquías 3:6? Yo soy Jehová y no cambio. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios es diferente, el Dios de Moisés al Dios de Alejandro, o al Dios de Robert, al Dios de Chucho, o al Dios de Jimenita, o al Dios de Toño? ¿Es el mismo Dios? ¿Y sigue queriendo lo mismo? ¿Y sigue teniendo lo mismo? Listo. Entonces no pensemos que hay dos dioses acá. Que hasta el Antiguo Testamento era el Dios malo y después vino el Dios bueno. No, Dios es uno solo. Él no cambia, Él es inmutable. Él siempre ha querido lo mismo. ¿Listo, mis hermanos? Pero ¿qué dice Jesús de la palabra de Dios? ¿Ustedes han leído los evangelios? ¿Cómo se refería Jesús a la palabra de Dios? ¿La desautorizó? Dijo no. Juan 17:17 dijo, tu palabra es verdad. Y ustedes pónganse a leer los evangelios. ¿El Señor ratificó la historia de Adán y Eva? Sí, Él dijo Adán y Eva los creó. Él los creó. También la historia del que se cayó del barco. ¿De Jonás? ¿Él dijo que Jonás fue real? Sí, cierto. ¿Qué otra historia se recuerdan que el Señor Jesús usó? 15 hay. 15. ¿La de quién? La de Sara, la de Noé. ¿Cuántas más? Son 15 historias que el Señor ratifica del Antiguo Testamento. O sea que Cristo creía en el Antiguo Testamento como la ley. ¿Qué usó el Señor cuando estuvo tentado en el desierto? La palabra de Dios. ¿Él siendo Dios puede haber inventado palabras nuevas? ¿Por qué no? Si era Dios. ¿Cierto que sí? Versículos nuevos. Diciendo, no, pues yo soy Dios, yo voy a hablar lo que yo quiero. Pero él a qué se aferró? A la palabra de Dios. Si creemos en el Nuevo Testamento, tenemos que creer en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos. El Señor no cambia. Y hay una frase hermosa ahí en Malaquías que dice, por eso no han sido consumidos. Y por eso nosotros no hemos sido consumidos. Porque Dios es un Dios de misericordia. No escuché muchos amenes. La segunda razón que el Señor da por la cual el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Los profetas lo afirman. ¿Qué hacían los profetas? ¿Han leído el Antiguo Testamento? ¿Qué se la pasaban haciendo los profetas? Sí, pero predicando que, por ahí va la vaina, predicando que me quería Claudia. No. Predicando la misma ley moral de Dios. ¿Qué hacían ellos? Dios dice, no tengan ídolos. Dios dice, no se case con mujeres extranjeras. Dios dice, por favor arrepiéntase. Dios dice. Ellos venían predicando la misma ley moral de Dios. Nada diferente. Definición de profeta. Éxodo 4:16. Además, él hablará por ti al pueblo y él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. ¿Qué significa esto que puede sonar enredado? Pues que un profeta es el que habla lo que Dios quiere que él hable. No es más. Él está diciendo, yo le voy a hablar a Moisés y Moisés le va a decir a Aarón y Aarón le va a decir al
Faraón. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Dios le dice a Alejandro y Alejandro viene y le dice a ustedes. ¿Somos todos profetas de Dios o no? ¿Cuántos profetas hay aquí? Todos. Todos. Ahora les tengo una pregunta, mis queridos profetas. ¿Ustedes hablan lo que Dios quiere o lo que ustedes quieren? ¿Seguros que todos hablamos lo que Dios quiere? Es una buena pregunta para hoy. Y les tenía una pregunta del versículo pasado, de la razón primera. Si creemos que toda la Biblia es verdad, se me fue la pregunta. Se las voy a mandar al WhatsApp de la iglesia. No la anoté. Pero la primera pregunta de esta mañana es esta. ¿Realmente decimos lo que Dios quiere o lo que nosotros queremos? Y voy a poner algunos ejemplos. Jeremías 1:9 dice, el Señor le dice a Jeremías, he puesto mi palabra en tu boca, en tu boca. ¿Qué enseñamos a la gente del mundo? ¿La palabra de Dios o nuestros pensamientos? Yo he escuchado a mucho cristiano aquí decir, yo creo que no es así. Yo pienso que no es así. No me parece lo que la Biblia enseña. No, yo estoy en desacuerdo. No me parece eso ni de la sujeción, ni de que yo tenga que crear a mis hijos. No me parece. No me parece. No estoy de acuerdo con este pasaje o este versículo. ¿Sí lo han escuchado? Entonces ahora sí podemos decir que realmente hablamos lo que Dios quiere o lo que nosotros queremos. Esa es la primera pregunta. Queridos esposos, ¿saben que tienen que amar a sus mujeres como a su más frágil y dar la vida por ellas y purificarlas y presentárselas a sí mismo como una esposa sin mancha que no tiene nada que avergonzarse? ¿Lo saben que lo tienen que hacer? Y ustedes, amadas esposas, tienen que sujetarse a su amado esposo que tienen ahí al lado. Queridos hijos, ¿saben que tienen que sujetarse a sus padres? Queridos padres, tienen que no provocar ir a sus hijos. Querida iglesia, tienen que sujetarse a vuestros pastores. Entonces, y entramos a nuestro tercer punto y último, que no me da para más, pero que ya me dio como resequedad. Pablo dice en Hechos 20:27, ¿qué dice Pablo? Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y para eso nos pone Cristo aquí a Chucho, a mí, a Brian, anunciar todo el consejo de Dios. Hoy vienen temas difíciles, vamos a hablar de divorcio. Segundas nupcias. Vamos a hablar de la ira. Qué buen tema, ¿no? Bonito tema. Vamos a hablar del homicidio, vamos a hablar del adulterio. Y ahí, porque mi hermano Jesús, él empezó en el 6 que Chuchito, cuando hablaste de ansiedad, el afán y la ansiedad. Mi hermano Jesús cogió de ahí. No piensen que es que estamos predicando diferente, no, decidimos así, para poder tener tiempo, porque si yo soltaba en este versículo, Chucho tenía que... Entonces era muy apretado. ¿Listo, hermanos? Tercera razón, Cristo cumple toda la ley. Toda la ley. Cristo cumple todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Segunda Corintios 1:20, ¿qué dice? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Cristo va a cumplir todo este libro, todo lo que está aquí escrito. En su primera venida ya cumplió la gran mayoría. Otra parte la está cumpliendo a través de como esa. Él prometió que queríamos alcanzar todas las naciones. ¿Cómo van con ese ejercicio? Ojalá ya que ahí siempre todos nos animemos y podamos traer una persona nueva a la iglesia. Y poderla discipular, porque yo creo que ya estamos preparados para eso. El propósito de la Junta era poder prepararlos espiritualmente para ciertas cosas. Y a través de las predicaciones y los estudios yo creo que ya es tiempo. Ya es tiempo de que comencemos a evangelizar y a discipular. ¿Listo? El Antiguo Testamento está completo. En cada libro encontramos a Cristo. Ahí les envié un archivo al grupo de WhatsApp de la iglesia. ¿Lo leyeron? ¿Algún varón que lo quiera leer rápidamente con voz de trueno? Encontramos a Cristo en toda la Biblia. Rápido. ¿Quién lo abrió? ¿Quién dijo 3? Listo.
Mi hermano Robert se paró primero. Dice, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. En Génesis, Él es la simiente de la mujer. En Éxodo, Él es el Cordero de la Pascua. En Levítico, Él es el sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de nube de día y de fuego de noche. En Deuteronomio, Él es el profeta como Moisés. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es el juez y dador de la ley. En Ruth, Él es el pariente redentor. En Primera y Segunda de Samuel, Él es el profeta confiable. En Reyes y Crónicas, Él es el rey que reina. En Esdras, Él es el escriba fiel. En Nehemías, Él es el reconstructor de los muros que se han caído. En Esther, Él es el Mardoqueo. Mardoqueo, sí, el que iba a redimir. En Job, Él es el redentor que vive para siempre. En Salmos, Él es Jehová, nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés, Él es la verdadera sabiduría. En el Cantar de los Cantares, Él es el verdadero amante y el novio. En Isaías, Él es el príncipe de paz. En Jeremías, Lamentaciones, Él es el profeta que llora. En Ezequiel, Él es el maravilloso hombre de 4 rostros. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno ardiente. En Oseas, Él es el marido eterno casado para siempre con lo que ha dejado. En Joel, Él es el bautizador con el Espíritu Santo. En Amos, Él es el que lleva la carga. En Abdías, Él es el Salvador. En Jonás, es el gran misionero extranjero. En Miqueas, Él es el mensajero con los pies hermosos. En Nahum, Él es el vengador. En Habacuc, Él es el evangelista de Dios que ruega por avivamiento. En Sofonías, Él es el Señor poderoso que viene a salvar. En Ageo, Él es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, Él es la fuente abierta en la casa de David por el pecado para limpieza. En Malaquías, Él es el sol de justicia que se levanta con salud, sanidad en sus alas. Él es el tema del Antiguo Testamento en toda parte de su historia. El tabernáculo tenía una puerta y Cristo dijo, yo soy la puerta. Tenía un altar de bronce. Él dijo que Él era el altar al rescate por muchos. Tenía un lavadero. Él dijo que Él nos lavaría y nos limpiaría. Tenía lámpara. Él dijo que Él era la luz. Tenía pan y Él dijo que era el pan. Tenía incienso y Él dijo, mis oraciones ascienden por ustedes. Tenía un velo. Él dijo, Él es el velo en mi cuerpo. Tenía un propiciatorio. Él dijo, yo soy el propiciatorio. Todo lo retrataba. Él observe las ofrendas levíticas. Había un holocausto para hablar de la perfección de vida. Él era la Paremos ahí, hermano. Perfección de la vida. La ofrenda alimenticia hablaba de la dedicación y Él era que estaba dedicado de manera total a Dios. Había una ofrenda de paz. Él es la paz. Había una ofrenda de pecado. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Había ofrenda por la transgresión y Él proveyó para nuestras transgresiones. Piensen en las fiestas, en las ceremonias de Israel. Él es nuestra Pascua. El pan sin levadura habla de su vida santa en Él, y Él es el que caminó en santidad. Las fiestas de las primicias, Él es el que resucitó de los muertos. Primicias de los que durmieron. La fiesta de Pentecostés, Él es el que derramó su espíritu. La fiesta de las trompetas, Él es el que un día hará que un ángel toque la trompeta y congregue a los elegidos de las 4 esquinas de la tierra. La fiesta de la expiación, Él es el pago del precio de la expiación. La fiesta de los tabernáculos, la cual habla de reunión. Él es el que va a congregar a su pueblo, a su casa para siempre. Amén. ¿Querían encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento? Ahí está. Todo retrata a Cristo. Todo. Tabernáculo, altar, ofrendas, templo, todo retrata a Cristo. El Antiguo Testamento se trata de Cristo. Y por eso el Señor cumplió la ley.
El Antiguo Testamento, en toda la ley, en todos los libros de Éxodo y de Levítico, el Señor da la ley, ¿cierto? Pero la ley se divide en tres, mi querido hermano. Esto es un poco teológico y un poco denso. Entonces, por favor, parémonos. Vamos a tomar aire porque los veo ya. Si no se preocupen para dónde vamos, porque vamos para alguna parte. Tal vez hoy no acabe, pero dentro de 8 días van a entender el porqué de todo esto. ¿Listo? Listo, ahora sentémonos. Pónganme en cuidado. Agárrense en duro porque lo voy a explicar rápido. Rápido. Si creen que hablo rápido, ahora lo voy a meter tercera. ¿Listo? Listo. La ley se divide en tres componentes. Ley judicial, ley ceremonial y ley moral. ¿Listo? Vamos a ver esas tres leyes. La ley judicial, ¿qué era? ¿Qué era la ley judicial? Era exclusiva para el pueblo de Israel, para separarlo de otras naciones. ¿Usted no ha visto que usted conoce a un israelita al que le dé cachumbos? Porque le ve la, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? ¿El kippah? ¿Le pone eso? O los ve de negro, los ve con barbas. ¿Usted sabe cuándo es un judío? ¿Sí? Eso es lo que significa la ley judicial. Dios le dio normas para que ellos se separaran. Los judíos no comen marrano. No pueden ir al San Pedro, doña Amparo. Qué triste, ¿cierto? No pueden ir al San Pedro, pero bueno, no importa. Entonces, las leyes dietarias y las leyes de vestimenta, eso era lo que se llamaba la ley judicial, para que fueran un pueblo separado de los demás pueblos y fueran luz a las naciones, a las naciones, a las naciones. ¿Cuándo Cristo cumple la ley judicial, mi querido hermano? Pues muy sencillo. ¿Qué hicieron los judíos con Cristo? ¿Lo amaron? ¿Lo qué? Lo crucificaron, rechazaron a su Mesías, dijeron, no queremos nada que tener que ver con este Jesús ni con este Mesías. En ese rechazo se cumple toda la ley judicial porque ya Israel no es exclusiva de Dios. Adivinen qué pasa en ese momento. ¿Quiénes aparecemos? La iglesia. Un nuevo hombre haciendo de los dos pueblos uno solo. Y entonces los israelitas se van a perder en el infierno. ¿Qué piensan ustedes? No. En su segunda venida Cristo va a volver a tomar los pactos que tenía con Israel y los va a llevar a cabo. Porque las promesas de Dios son eternas. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿O así? Yo después les voy a preguntar. Todos me hacen así. Todos me hacen así. Versículos. Mateo 27, 25. Respondió todo el pueblo y dijo, pongan cuidado lo que dijeron estos hombres. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Temeraria afirmación, ¿no? Estaban matando al Mesías y estaban diciendo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Temerarios. Juan 19:15 diciendo, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿he de crucificar a su rey? Y los sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que él, César. Y con esto lo entregó para que ellos fueran y lo crucificaran. Este pueblo rechazó a su Mesías. Entonces Dios lo aparta. Le dice, no, yo con ustedes no trato más hasta mi segunda venida. Hasta cuando, como dice Jeremías 12, el Señor ponga los pies en el monte y abra un hueco y se comunique el mar muerto con el río Jordán y le vuelva a dar vida. Bueno, esas se las dejo para Apocalipsis. Los miércoles. Oiga, he visto poquita gente ahora los miércoles. Después se pierden el viaje al cielo. Hicimos la primera parada el miércoles, ¿sí o no, Robert? Entonces Cristo cumplió la ley judicial al morir por Israel. O porque ellos lo mataron. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Entendimos? Listo. Segunda, ley ceremonial. ¿Qué era la ley ceremonial? Eran las normas por el cual Dios quería ser adorado, ¿cierto? Cuando ustedes leen ahí en Éxodo y en Levítico, incienso, esto es ley ceremonial. Sacrificio de cabros, es ley ceremonial. Sacrificio de bueyes, es ley ceremonial. Todo eso es ley ceremonial. La forma en que Dios quería ser adorado. Pero mi hermano Robert hoy sacó el versículo, y Cristo al morir en la cruz cumplió el sacrificio. Hebreos 9, 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre.
¿Ustedes se imaginan cuántos sacrificios hubieron en Israel? ¿Se han puesto a pensar en eso cuando leen la Biblia? Eran más o menos como que unos 7 millones de israelitas y cada varón tenía que llevar un cabro y a veces hasta 2. ¿Se imagina la forma de sacar sangre por ese lavatorio? Yo no me imagino, y no existían mangueras para lavar. Era escoba y agua, escoba y agua. Por eso era el lavatorio tan grande. ¿Se han leído que el lavatorio era grandísimo? Para meterle harta agüita para poder lavar eso. Los sacrificios de animales no podían aplacar la ira de Dios, mis queridos hermanos. Y todas las obras que usted pueda hacer tampoco la puede aplacar. Porque Dios está irado contra el pecador todos los días. ¿Dios odia el pecado? Sí. Por eso el pecado no nos permite acercarnos a Dios. No nos permite acercarnos a Dios. Solo Cristo, el ser santo y sin mancha, pudo cargar el pecado de nuestros pecados, que era muerte, la paga, y abrirnos un nuevo camino al Padre. Lo leyó mi hermano Robert, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les quiero decir hoy? Que si usted no tiene a Cristo, no espere que Dios lo escuche. No espere que Dios lo escuche. Si usted no está en Cristo y no ha creído en su sangre y en su redención, sus oraciones que usted haga son perdidas. Usted podrá rezarse 50,000 oraciones que se sepa. Podrá rezarse, no sé, lo que usted se imagine. Pero no lo va a escuchar Dios, mi querido hermano. Porque solamente a través de Cristo tenemos acceso al Padre. Al Padre. Solamente Cristo nos da acceso al Padre. Por eso cuando Cristo muere, ¿qué pasa con el velo del templo? Ese templo era como, el velo era como allá alto más o menos. Y pesaba peor que una cortina de esas. Y el velo se rasgó de arriba para abajo. No de abajo para arriba, porque si hubiera sido de abajo para arriba, dicen, no, los dos lo jalaron, están bobos. No, fue de arriba para abajo, demostrando que fue algo milagroso que los hombres no pudieron hacer, mis queridos hermanos. Hermanos, voy a parar acá. Dentro de 15 días que vuelvo me toca la ley moral y vamos a hablar de estas cosas. Pero la reflexión final de esto es, mi querido hermano, ¿ustedes tienen entrada al Padre? ¿Realmente han creído en Cristo Jesús como el camino nuevo, como la verdad y la vida? ¿Realmente han purificado sus almas y sus pecados? ¿Realmente han reconocido que no pueden hacer nada por alcanzar la salvación? ¿Realmente han entendido que sus buenas obras son basura delante de los ojos de Dios? Y que solamente por el medio de Cristo, que se ofreció una vez y para siempre, podemos entrar al cielo. Ese es el llamado de todos los 45 minutos que me demoré. ¿Realmente estamos seguros de que estamos en Cristo y somos de Cristo? Amado Dios y Padre del cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra que es bendita y que es verdad, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, lo que tú tenías preparado para hoy, Señor. Porque tu Espíritu es uno, Señor, lo hemos visto porque sin ponernos de acuerdo hemos hablado las mismas cosas con nuestro director hoy, Señor. Gracias, Señor, por esta tu iglesia, por los hermanos, por los que vienen, Señor, para que realmente, como dice tu palabra, examinémonos si estamos en la fe, Señor. Examinemos si realmente vivimos para Cristo, si realmente estamos dispuestos a dejar todo por Él, si realmente Él es lo primero en nuestras vidas, si realmente hemos confesado que somos pecadores y necesitamos un arrepentimiento y que ese camino que tú has abierto se llama Jesús, que no podemos hacer nada por alcanzar la salvación ni por entrar al cielo, porque tú lo hiciste todo al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, Señor. Que entendamos que tú quieres que todos procedan a arrepentimiento y que todos sean salvos, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y te glorificamos, y espero que en el cielo haya fiesta, porque tal vez algunos de los que vienen acá hoy haya sido el día de salvación y hayan entrado a tu reino, mi amado Rey. Te honramos y te exaltamos. Amén y amén.